Fundación Más Vida y de todos los colaboradores y militantes de la causa por la vida. Presentamos hace 4 meses aproximadamente, no tengo exactamente la fecha, en diciembre fue, con la firma que ustedes ven acá de los diputados Pablo Torello, Carolina Cartés, Jorge Enríquez, Lidia Azcárate, Héctor Estefani, Zoer El Zucaira, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo y Julio Sá. Acá hay diputadas y diputados que provienen en su mayoría del interior del país, salvo Jorge Enríquez, que fue diputado hasta diciembre por la capital, pero Zoer de Córdoba, Francisco Sánchez es de Neuquén, Cornejo es de Salta, Saad es de La Rioja, Torello es de La... Promueven activa y militantemente el trunchar esa vida, el impedir el derecho a nacer de una persona que existe. Tanto existe esa persona que las mismas leyes vigentes hoy le reconocen, por ejemplo, el derecho a ser legatario, heredero y tantos otros derechos que tienen aún antes de nacer. Estábamos hablando con el doctor Maniasco que esta legislación ya tiene vigencia, por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, también en Oklahoma, y hay 24 estados norteamericanos que están estudiando avanzadamente adoptar esta ley. Como ustedes saben, en Estados Unidos la organización federal es más fuerte que la nuestra y allá las leyes de fondo son estatales, acá diríamos provinciales. Nosotros en cambio tenemos una ley de fondo nacional que es el Código Civil y las leyes como la de la interrupción del embarazo, que son nacionales y solamente se reserva para las provincias la autonomía procesal, es decir, los procedimientos para aplicar esas leyes. Bueno, en Estados Unidos están avanzando con la sanción, 2 estados importantes, sobre todo Texas, está avanzando, ya tiene sancionada una legislación que establece lo del primer latido cardíaco fetal, que se da a eso alrededor de la 6ª, 7ª, a lo sumo 8ª semana de gestación, que seguramente con el equipamiento médico más avanzado se podría detectar aún antes, pero bueno, ahí se produce un desacople o un desfasaje entre las 14 semanas que prevé la ley de interrupción para ser como límite para la interrupción voluntaria y las 6, 7, 8 semanas que podría, si se sanciona esta ley, podría ser impedimento para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Bueno, en principio, de acuerdo a los principios jurídicos, la ley posterior, en este caso sería esta ley, de alguna manera tiene vigencia sobre la anterior cuando hay un conflicto de leyes. De todas maneras, siempre ustedes saben, y si no lo saben, yo les digo lo que aprendí en la facultad, que la ley, en definitiva, es lo que el juez dice que es la ley. ¿Cómo? No es la ley que está escrita, no, si la ley está escrita, pero finalmente la ley es lo que el juez dice que es la ley. Así que veremos cómo mejora en todo caso nuestro Poder Judicial a través de un Consejo de la Magistratura que es órgano clave para tener justicia, proba
y para tener la posibilidad de expeler de ella, del Poder Judicial, a los que son corruptos. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es el que selecciona y propone los candidatos y es el que destituye, porque es el que cumple el rol de juez político de los jueces, los destituye, y en una situación de control, por ejemplo, como es el actual, por parte del oficialismo del Consejo de la Magistratura, ocurre que es difícil seleccionar jueces probos y muchísimo más difícil destituir jueces corruptos. Entonces, ahí les señalo esto porque también es un tema actual, porque la Corte Suprema de Justicia ha dado tiempo al Congreso hasta el día 15 de abril para que sancione una nueva ley del Consejo de la Magistratura que realmente se acomode, se arregle, se ponga en consonancia con lo que establece la Constitución Nacional, y de lo contrario queda anulada la ley actual y esta composición del Consejo de la Magistratura y se vuelve a la composición anterior de 20 miembros presidida por el presidente de la Corte Suprema. El oficialismo está apurando esa cuestión en el Senado, pero en diputados no hay ni viso de que pueda haber acuerdo con esa propuesta que podría salir del Senado. Por lo tanto, lo más probable es que se vuelva a la composición anterior a 2006, que fue reformada por iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y que desequilibró en favor de la política la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir esto? Que había más diputados y senadores y representantes del Poder Ejecutivo que representantes de los magistrados, de las academias y de los propios jueces. La Constitución habla de una composición equilibrada. Me detengo mucho en esto del Poder Judicial porque es muy importante que lo tengamos bien en cuenta y paralelamente a la promoción de esta ley, porque de nada valdría que avancemos, bueno, valdría de mucho que avancemos con esta ley, pero si después cae en manos de justicia militante, vamos a tener después, como les anticipaba, algunos conflictos que a lo mejor pueden inclinarse a transformar esto en letra muerta, a pesar de ser sancionada por lo de las 14 semanas de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley, ¿cómo la vamos a promover? La vamos a promover como hay que promover cualquier ley, y máxime una de esta trascendencia. Con esto, con esta presencia en esta sala, plenamente ocupada hoy, como pocas veces para reuniones de presentación de leyes, sí ocupada plenamente para, por ejemplo, tratar la ley de presupuesto o, por ejemplo, la autorización del acuerdo del Fondo Monetario, que son leyes excepcionalmente importantes y por eso convocan a una cantidad de participantes, diputados, asesores, invitados, los ministros, etc. Bueno, esta debe ser una de las pocas veces que se llena esta sala, nada más que y nada menos que para presentar un proyecto de ley. Y en este caso, este proyecto de ley, que yo le agradezco inmensamente a la Fundación Más Vida por el apoyo que nos ha dado para poder llevarla adelante, por la experiencia que ellos nos transmitieron, los antecedentes y todo el respaldo, y la vamos a impulsar cuando se constituya la Comisión de Salud Pública. Ustedes saben también, lo habrán leído, que no hay todavía comisiones constituidas, salvo precisamente la del presupuesto, porque debió tratar primero el presupuesto, que quedó rechazado en diciembre,
y después lo del Fondo Monetario. Y como lo del Fondo Monetario tenía un aspecto financiero, se constituyó también la Comisión de Finanzas. Las únicas dos comisiones constituidas en la Cámara, al día de hoy. Al no haber comisiones constituidas en la Cámara, no hay posibilidad de que funcione la Cámara, salvo una situación excepcional de una reunión que pidan los diputados, que pidamos nosotros, y que reunamos quórum y que en el recinto logremos los 2/3 de los presentes para transformar al recinto en una comisión. Y entonces aprobar una ley sin que haya pasado por la comisión, porque es como que el Congreso o la Cámara se transforma en la comisión misma. Aprueba o desaprueba, pero tiene que haber una mayoría de los 2/3 que nadie tiene en este momento en el Congreso. Pero cuando la Comisión de Salud Pública se constituya, por supuesto que vamos a promover que sea una de las prioridades de tratamiento, que la pongan en el temario, y ustedes van a ayudarnos mucho más de lo que se imaginan para que eso sea así, porque la presión social, la presión de las instituciones, la presión de los ciudadanos, la presión de todos los que nos alistamos en la defensa de la vida y del derecho a nacer, esa presión se va a hacer oír, ya se está oyendo, el sábado se oyó y todos los tiempos se va a seguir oyendo hasta que no haya puerta hermética o férreamente cerrada que no termine por abrirse para que se aborde esta cuestión. Ese compromiso de nuestra parte está, de todos los firmantes y de todos los que seguramente se van a sumar, que también depende mucho, como hablábamos con Mañasco, de que esta foto y esta presencia y estas palabras, y todo, no las mías, sino las que él va a decir y las que seguramente alguno más va a agregar, lleguen a todos los diputados, a todos los bloques, a todos los partidos políticos que están representados en este Congreso, para que sepan que, bueno, que van a tener que atender esta cuestión, que es una cuestión que no está resuelta. Y si ellos piensan que está resuelta, nosotros les decimos que está mal resuelta. Y cuando una cosa está mal resuelta, en contra de la mayoría de la Argentina, hay que revisarla. Y pasamos a revisarla por la vía más noble que pueda haber, que es empezando por ponerle los límites que establece la ciencia y decirle, miren, acá hay vida, hay latido cardíaco fetal. No puede cegarse una vida de una manera tan flagrante, tan impune, tan ruin como significa interrumpir esa vida bajo el pretexto de que es un derecho que podría tener la gestante como si fuera dueña de la vida, como ellos que son tan defensores de los derechos se adueñan de la vida ajena, o porque ese hijo que está gestando es propio, sí, es su propio hijo, pero es una vida ajena, es otra vida. Entonces, vamos a ratificar ese compromiso y vamos a escucharlo a Mañasco. Y por supuesto que cualquiera de ustedes presente que después quiera hacer alguna pregunta, en la medida que sea una pregunta y que sea todo lo breve que podamos para que tengamos más participación, sería más que bienvenida. Y por supuesto la misma exigencia de brevedad de la pregunta me la pongo yo y la ponemos acá, que sea también breve la respuesta. Muchas gracias. Justamente en este lugar también emblemático, porque aquellos que recordarán en 2018 el eterno debate
del intento de 2018 de la ley de aborto se desarrollaba acá. Y yo creo que Lipovetsky, si no estaba sentado en esta silla, probablemente en la de al lado. Y la verdad es que a tan poco tiempo de eso, o a tan poco tiempo de la vigencia de la nefasta ley del aborto, tener nuevamente al pueblo aquí y a un diputado representando justamente a los que nos representan en la Cámara, diciendo estas palabras, no puede menos que llenarme de emoción y también de orgullo. ¿Por qué se presenta ahora? Tal vez es el destino, porque esta ley, como decía, este proyecto se presentó en diciembre, pero esta es una semana emblemática para todos nosotros. Es la Semana del Niño por Nacer, semana emblemática en la que recientemente el sábado hemos marchado, cerca de 50.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y en tantas ciudades del interior, y la verdad es que hoy poder tener esta presentación formal de, como alguien dijo, no son palabras mías, pero que hago propias ahora, este es el inicio de la abolición del aborto. Sabemos que es un camino largo y no va a ser nada fácil, pero este es el inicio. Por lo cual para nosotros también es muy emblemático hoy poder estar respaldando este proyecto que no es invento argentino, la verdad podría haberlo sido, como fue el pañuelo celeste, como fue la marcha multitudinaria por la vida más grande del mundo y otras tantas cosas como el Día del Niño por Nacer, que también fue un invento argentino, sino que en realidad es una réplica de un proyecto que ya es ley, como decía el diputado Seff, mínimamente en el estado de Texas y de Oklahoma. Y en el estado de Texas todo esto es tan nuevo que el estado de Texas, que es el primero que lo legalizó, lleva apenas 200 días de vigencia de esta ley. Y como datos que no son nada menores, les cuento de que desde que esta ley está en vigencia pasaron cosas muy importantes en los Estados Unidos. País que, como saben, está cerca de cumplir 50 años de aborto legal, a no ser que la Corte ahora, en junio, probablemente revierta el fallo Roe, que hay muchas posibilidades de que eso ocurra, por lo cual no llegarían a cumplir 50 años. Pero digo esto porque hace 50 años los norteamericanos se encontraron de un día para el otro que las mismas organizaciones que decía el diputado Seff, que dicen promulgar derechos humanos, impusieron el aborto de forma nefasta, porque además recurrieron a la Corte, tal como acá hicieron con el fallo FAT. Como no podían conseguir una ley federal, fueron a la Corte. Y luego de eso, un día se despertaron los norteamericanos y dijeron, che, esto está mal, porque la verdad que la mayoría de la población de los Estados Unidos rechaza el aborto, lo dicen todas las encuestas, igual que acá, igual que en prácticamente todos los países del mundo. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, empecemos a hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Empezaron a marchar, fueron creo que los inventores de la Marcha por la Vida, después invitaron a muchos países, y empezaron con el tiempo también a presentar proyectos de ley para restringirlo. Obviamente que los norteamericanos sueñan con la abolición del aborto total, que se va a dar, si Dios quiere, en junio, con el fallo de la Corte, o con la resolución de la Corte. Pero mientras tanto dijeron, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras siguen terminando con la vida de tantos chicos. Entonces fueron presentando no uno, dos, sino cientos de proyectos. Y cuando digo cientos, hablo de que se presentan más de 200 proyectos de ley que limitan el aborto en una u otra manera. Pero este es el más importante de todos. Primero porque ha trascendido más. Segundo porque la práctica termina siendo como una abolición. Porque cuando una mamá se entera de que está embarazada, normalmente ya pasaron entre 4 y 6 semanas, mínimamente. Y hasta que lo comunica a algún pariente o al novio o al que fuera, y allá donde aparecen normalmente los factores externos que suelen presionarla para que aborte, probablemente ya pasaron 6 semanas. Probablemente el latido de su hijo ya es audible con un aparato de ultrasonido actual. Entonces, con esto en Estados Unidos ya se salvan en 200 días de vigencia 30.000 vidas, solo en el estado de Texas, que tiene prácticamente la población de Argentina un poco menos. Por lo cual, mientras en países como Argentina tenemos que lamentar la reciente ley, hay que ver que en otros lugares del mundo están transitando el camino inverso. Esto es tan importante que ha generado el contagio, como decía el diputado Seff, de cerca de la mitad del país. O sea, cerca de 25 estados de los Estados Unidos también están impulsando este proyecto. Pero no es donde termina, ahí es donde empieza. Por eso decíamos, este es el principio del final de la ley del aborto. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, ojalá que se trate en comisión prontamente y ojalá que también sea tratado en el recinto y que se apruebe, ojalá que sí. Pero si no, de todos modos este es el inicio, o esto es un día histórico. Esta foto de este salón lleno con todos ustedes es histórica.
Primero porque todos los diputados y senadores se van a enterar, porque nosotros nos vamos a encargar de mandar una cartita con esta foto. Y en segundo lugar, porque hoy comienza el día, hoy comienza esa batalla, ese largo camino que venimos reclamando todos los argentinos. Y uno puede, por un tiempo, sostener algo que la mayoría de la población no quiere, pero no eternamente. Ahora, ese plazo del tiempo, si es corto o son 50 años, pura y exclusivamente depende de todos nosotros. Y también depende muchísimo de nuestros representantes. Por lo cual yo quiero nuevamente pedirles un aplauso por el diputado Sef, que ha tenido la valentía. Agradezco la posibilidad que me da el diputado de poder hablarles a ustedes, que fueron quienes siempre nos estuvieron apoyando y sosteniendo en esta lucha, que es la lucha por las dos vidas. La verdad que sin el acompañamiento de los ciudadanos acá dentro se hace muy difícil defender lo que uno siente, piensa y cree, ¿no? Me parece que yo soy de las que opina que la vida se defiende desde la concepción, pero me parece que este es un gran avance para empezar a llegar a la tan mentada derogación de la ley. Así que bueno, les agradezco la presencia, el apoyo y muchas gracias al diputado también por convocarme. Cuando llegue al Senado ya tenemos asegurado un voto, ¿eh?